Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias nuevamente, Conacyt, por abrir el espacio. Acá nos hemos encontrado con muchos y muchas colegas que desde hace mucho tiempo eh, hemos estado en este proceso de construcción, debate y ahora nuevamente de divulgación y un cierto diálogo hermenéutico, que es lo que se quiere hoy, sobre lo que ya se aprobó en la nueva ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Estoy un poquito difónica, pero bueno, creo que se entiende bien, ¿no? Eh, y acá hay muchos colegas que estuvimos todos estos 4 años compartiendo mucho y otros que hemos compartido otros espacios y les agradezco mucho, ¿no? Sandra también, Raimundo, Diana, compañeros que han trabajado mucho en esto. Bueno, a mí me toca dialogar un poquito sobre un poco sobre el artículo 12. El artículo 12, en mi criterio, da inicio al capítulo cuarto del título primero de la ley sobre derecho humano a la ciencia como fundamento de las políticas públicas. Pero en mi criterio, aunque es el capítulo cuarto, el título primero, ya se empieza a estructurar todos estos principios y fundamentos de los que se han hablado hasta ahora, ¿no? Se empieza a estructurar orgánicamente con cierta organicidad, aunque sigue elaborando ese principio. Hay una compañera que me antecedió que hablaba de la generalidad de la ley. Bueno, las leyes son así, son generales y nos faltará mucho que Conacyt también trabaje, y me imagino que lo tiene ya trabajado y lo está elaborando en toda una serie de documentos legales que especifican mucho más todo lo que las leyes en general plantean reglamentos, pero después directrices, principios, especificaciones técnicas operativas, todas estas cuestiones que se hacen desde el punto de vista administrativo. ¿De qué trata este capítulo cuarto? Versa sobre la Agenda Nacional y la Planeación Estratégica y Participativa. Vuelvo y repito, aunque son principios todavía, ya se empieza a estructurar la organicidad de cómo se va a aplicar los temas o los principios fundamentales establecidos previamente, sobre todo basado con el eje del derecho humano a la ciencia. ¿Qué es la Agenda Nacional? La Agenda Nacional es un medio para garantizar justamente la promoción, desarrollo y comunicación de las humanidades, la ciencia, la tecnología e innovación. Y es una de sus bases fundamentales para formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas y realizar toda la política en materia de, vamos a decirle, científica de manera general, aunque sabemos que es humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Y esto en última instancia no es otra cosa de empezar a elaborar toda una serie de componentes orgánicos para realizar el derecho humano a la ciencia. Es relevante comentar que los derechos humanos tienen una tríada estructural, teóricamente, que serían los sujetos titulares, los bienes que se protegen y los terceros obligados. Conacyt justamente es el tercero obligado por excelencia por parte del Estado para hacer realizar el derecho humano a la ciencia y tiene el deber de llevar a cabo todas esas acciones políticas, jurídicas, económicas y sociales para realizar como tal el mismo una vez que lo ha establecido. Ahora, desde el punto de vista administrativo, una vez que se elaboran las leyes y se plasman los contenidos y principios de cierto derecho humano y las obligaciones del Estado que ya se refirieron por ahí, por Alejandro Rosillo, por otros colegas, se requieren evidentemente de políticas públicas. Y de esas políticas públicas se requiere que se articulen, que se llenen de contenidos, que se vayan realizando mediante también presupuestos. De todo esto va hablando después la ley, con otros muchos más elementos, y en este sentido la Agenda Nacional es uno de esos medios integrales que sienta las bases para justamente formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas. No solo las formula, las ejecuta y las evalúa en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. ¿Quién determina esta agenda nacional? El Consejo Nacional. El Consejo Nacional es justamente el organismo articulador del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que formula y conduce la política nacional en todos estos temas, ¿no? Y para ello, y me parece que esto es lo más relevante del artículo, yo creo que siempre vamos a tener temas de decir, bueno, el Consejo Nacional después cómo se integra, cómo se va a integrar, qué se integra, cómo va a hacer todo esto. Pero los principios establecidos por acá tienen dos elementos fundamentales. Uno es la identificación de manera pertinente y oportuna. Pertinente y oportuna tiene que ver con temporalidad, tiene que ver con contexto, tiene que ver con, y la oportunidad también tiene que ver mucho con, por ejemplo, en materia social, prevención,
no solamente después tratar de resolver problemas posteriores a que pasen, sino previamente. Y esta identificación de manera pertinente y oportuna de qué es, de necesidades, justamente, de problemáticas, de capacidades y de vocaciones locales y regionales, rompiendo un poquito también la noción del centrismo de la Ciudad de México. Evidentemente es una política nacional, pero es muy importante que la ley menciona bastante esto. Esto es muy relevante para romper esa noción siempre de los capitalocentrismos, que no son solo de México, sino de casi todos los países del mundo. No solo identifica necesidades, problemáticas, capacidades y vocaciones, también identifica las propuestas generadas por la comunidad, que engloba a las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación, las autoridades en estas materias en las entidades federativas, los sectores sociales y privados y los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables. Yo iba a hablar un poco más acá de este tema, de esa identificación, de estos retos, pero creo que Pancho Bárcenas y la otra compañera, y ahora a ver si la María de Los Ángeles, si mal no recuerdo, está por acá, refirieron bastante los retos sobre cómo, de qué trata esto, porque evidentemente, Un minuto, sí, maestra, por favor. sí, y voy cerrando, en nuestras comunidades, que en nuestras comunidades indígenas o afromexicanas y campesinas participen, es muy relevante, es el aspecto democrático de la producción de una participación plural de todos estos sectores que ya mencioné, pero también, sobre todo, de estas comunidades y pueblos mexicanos y mexicanas, con todas sus identidades múltiples y culturales y originarias, que no solo se van a plantear las necesidades, pero también propuestas de solución desde sus propios saberes, con horizontalidad, con equidad, con pluralidad epistémica, y todos los retos ya ellos los mencionaron, justamente de cómo vamos a hacer esa traducción o cómo vamos a dialogar en conjunto y esa traducción para realmente poder llegar a este fin. Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales de este artículo, y el segundo, y ya con esto cierro, es que justamente en la agenda nacional se coordina por el Consejo Nacional, o mediante la agenda nacional más bien se coordina, por el Consejo Nacional de Integración Democrática de todas las líneas de acción para llevar a cabo, evidentemente, todas las políticas públicas, como mediante trazar los asuntos estratégicos y prioritarios para el desarrollo del país, los temas de interés público nacional, los temas de atención indispensable en materia de científica en general y sin menoscabo la libertad de investigación y autonomía de las instituciones públicas. De este tema podría hablar, pero lo voy a dejar ahí, nada más que voy a distinguir justamente lo del interés público nacional. A mí me parece que la ley está atravesada por este concepto y me parece, no, es evidente, y hay que distinguir entre interés público e interés general. Y esto es muy importante y por eso celebro que sea el interés público lo que fue quedando en la normativa y que se exprese como tal, pero la hermenéutica justamente es que el interés general prevé el interés de todo Estado, que todo Estado cumpla sus fines en función de todas y todas, generando equilibrios entre sus miembros, donde sabemos que hay grandes diferencias culturales, políticas, ideológicas, pero sobre todo sociales y económicas. Y mientras que el interés público implica la cosa pública, que tendría como fin esencial ocuparse de las mayorías sociales. Hay una distinción, no es lo mismo trabajar para todos y todas, que también trabajar y tener en cuenta sobre todo esas mayorías sociales que en el sistema capitalista, mundo en el que vivimos, que no está exento México, amén de su propio proceso de transformación actual, se expresa en este gobierno y ha tenido un significado de sentido, y eso lleva esa hermenéutica de que sus articulaciones a políticas públicas estén por el bien de todos, de esos todos, interés general, primero los pobres. Y yo creo que eso es fundamental y es lo que debería tener hermenéuticamente o interpretarse este artículo en función de este México tan rico en recursos naturales, tan rico en capacidades humanas, etcétera, para poder llevar a cabo toda la realización de la ley y, por supuesto, todos estos principios que se han previsto, en los cuales no solo hemos construido, sino estamos en muchos aspectos de acuerdo. Muchas gracias.